pared, ¿cierto? Planteamos el caso en que el condensado proveniente del vapor de calefacción es bombeado hacia la caldera. Dejamos los datos y quisiera escuchar algún comentario si es que hicieron los cálculos. Y yo quería, si por favor me podía ayudar un poquito con respecto al punto 12', que estaba entre el 11 y el 10, que era un líquido subenfriado, pero no sabía muy bien cómo hallarlo porque solamente tenía la isóbara y no tenía entropía, ni entalpía, ni temperatura. Ya, voy a volver a hacer el esquema y entonces empezamos a preguntar en base al esquema. ¿Listo? Sí. Como siempre, comenzamos con la caldera. El recalentador, que es algo estándar. La turbina. El condensador. La bomba 1. El vapor de extracción. El condensado. Su correspondiente bombeo para su retorno a la caldera. ¿Me pueden avisar los números que pusimos? Acá 2 doble primas, como siempre, ¿verdad? Sí. Por Ahí acá salió 6. 6. Por acá 3. Por acá 4 primas. Sí. Por acá 5. 5. Por acá 10. 10. Este será 11. No, ese era 9. 9. Y a la salida 11. Sí. 11. Y en la entrada a la caldera, Ahí era 12. 12. Sí. Ok. Bien, ahora escucho las preguntas que me hicieron antes, por favor, si me la pueden volver a repetir. Para que Mi yo... duda era cómo podía sacar la entalpía en el punto 12. 12. 12. Ya. Usted note de que acá en este sitio, el flujo 10 con el flujo 11 se mezclan para generar el flujo 12. Entonces, si hacemos, digamos, la presentación de los balances, tendríamos flujo másico 11 más flujo másico 10 igual al flujo másico 12. ¿Cierto? Y un balance de entalpías que va a ser así, 11 por 11 más 10 por 10 igual a 12 por 12. ¿Usted me está preguntando por este dato? Sí, ingeniero, sí. Ya. Para conocer este dato, por supuesto necesitamos la entalpía 11, que la va a conocer a partir del trabajo de esta bomba 2. ¿Cierto? Sí. Esto le va a permitir conocer la entalpía del estado 11, a partir de que el estado 9 es un estado conocido del líquido saturado a la presión intermedia. Conoce la entalpía 10 porque también se trata del líquido saturado a la presión de la caldera.
y P sub 1. ¿Estamos hasta ahí claros? Sí, ingeniero. Si yo quiero conseguir, quiero el dato de la entalpía 12, necesito por lo menos conocer qué relación de flujos hay entre 10 y 11, ¿verdad? Es decir, esta ecuación que hemos escrito acá, esta, la puedo escribir así. ¿Cierto? Sí, ingeniero. Ya, si yo le llamo, por poner algo, a este valor Z, este valor va a ser 1 menos Z, ¿cierto? Sí. Ok, entonces es cuestión de que consigamos el dato de este valor Z. Y para eso, usted tiene que actuar sobre este otro volumen de control, que es el que define cuánto va a salir por acá, cuánto va a salir por acá. Quisiera escuchar qué me dicen. Sí, ya me ubiqué. Muchas gracias. Es que yo me estaba concentrando más en la gráfica de temperatura y entalpía y no analicé otras cosas demás. Ya, es indispensable que tenga en cuenta de que quien define los flujos que atraviesan la bomba 2 o la bomba 1, en realidad es el intercambiador de calor de pared, este que acabo de encerrar. ¿Lo ven, no? Sí, Que simplemente a modo de recordatorio tiene una entrada por acá, una entrada por acá, sí, dos entradas, tiene una salida por acá y otra salida por acá, dos salidas. Entonces, cuestión de escribir los flujos teniendo en cuenta, los balances, teniendo en cuenta que el flujo másico 5 es igual que el flujo másico 10 y que el flujo másico 6 es igual que el flujo másico 9. A su vez, el 9 es igual que el flujo másico 11. ¿Lo ven? sí, sí. Ya, y cuando usted suma 10 y 11, pues obtiene 12, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Entonces es cuestión de que resuelva el sistema de ecuaciones que se le va a presentar. Y entonces usted va a poder obtener el valor de Z, relación de flujos máxicos, y va a poder terminar la entalpía 12 y con eso ya debería poder ir a la fórmula de cálculo de rendimiento y establecer su valor. ¿De acuerdo? Sí, gracias, ingeniero. Ya. Bueno, terminamos la clase anterior planteando una variante, ¿no?, de aprovechamiento de este tipo de intercambiador de calor. Voy a borrar. En donde en lugar de bombear el condensado 9 hacia la caldera, se lo deja que fluya naturalmente hacia atrás en la instalación, ¿sí?, hacia una zona de más baja presión, ¿no? ¿Cuál es esa zona? Si quieren la marco con otro color para que nos ubiquemos. Esto que estoy marcando
con rojo es la zona de baja presión, correspondiente a la presión del condensador, ¿cierto? Sí. Ok, entonces decíamos, este líquido saturado 9 lo vamos a despachar hacia atrás. ¿Y cuáles son las alternativas que tenemos? La primera alternativa que se nos puede ocurrir, y la vamos a analizar, es que lo mandemos a este sitio donde se tiene 4' proveniente del condensador. Pero yo no sé si lo pensaron ustedes y encontraron alguna crítica a este caso. Lógicamente, como este flujo 9 se encuentra a la presión intermedia, entonces algo que tiene que aparecer entre las dos zonas de distintas presiones es un dispositivo que haga que la presión baje. Si no, se va a provocar un cortocircuito. ¿Me entiende? Esto es como cuando usted quiere conectar dos líneas de distinto voltaje y entonces algo tiene que poner entre las dos líneas, si no provoca, como le digo, un cortocircuito, ¿no? ¿Sí o no? Ingeniero. Ustedes que son eléctricos, además de mecánicos, deben saber muy bien esto. Esa labor en las instalaciones eléctricas en principio es desempeñada por una resistencia, ¿no es verdad? Esto que hace una resistencia es caer el voltaje. Lo mismo acá, tiene que haber algo que haga caer la presión. ¿Cuál es el paralelo en dispositivos a una resistencia en sistemas eléctricos? Acá, en estos sistemas que son, llamémoslo hidráulicos. Un regulador de presión o de flujo másico. Ya, pero algo más, dicho de manera más simple. ¿No sería una válvula, puede ser? Una válvula. Eso es una válvula que lo que es estrangulamiento, es decir, una caída de presión adecuada a lo que estamos haciendo. Entonces, la primera idea que tenemos que manejar es que tiene que haber un dispositivo de estrangulamiento, digamos, lo más representativo es una válvula. Pero, ¿qué ocurre en la válvula? Por favor, si su micrófono, ciérrenlo si no lo están usando. Y voy a aprovechar otro diagrama que después lo vamos a usar como diagrama patrón en los sistemas de refrigeración, que seguramente usted lo conoció cuando estudió termo. Lo voy a usar ahora para mostrar algo que es necesario tomar en cuenta. Este es el diagrama pH. ¿Por qué usamos el diagrama pH? Para la explicación que vamos a hacer a continuación, porque en todo estrangulamiento la característica ¿cuál es? Baja la presión. Se recordará, y si no lo recuerda, repáselo de su materia termodinámica y entonces va a encontrar de que todo estrangulamiento es considerado como un fenómeno isoentálpico. De ahí que nos interese usar el diagrama pH, donde aparece la entalpía. Entonces, supongamos que esto fuera como la presión intermedia y este punto entonces representaría el estado 9, ¿verdad? Líquido saturado. ¿Cierto? Ingeniero. Lo queremos estrangular hasta la presión P sub 0. Lo cual ocurriría en términos gráficos así. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué se genera como consecuencia del estrangulamiento del fluido? Es decir, ese nuevo estado, que no le he puesto un número, ¿qué traduce?
Usted lo está mirando en el diagrama pH. ¿Qué representa este punto? Una mezcla. Una mezcla de líquido y vapor. Y entonces, lo que vamos a despachar después del estrangulamiento hacia atrás en la instalación, resulta que es una mezcla de líquido y vapor. Y si lo alimentamos acá, este vapor puede provocar problemas en la bomba, ¿cierto? Entonces, existe el riesgo que si este flujo lo dirijo a donde he marcado 4', la presencia de vapor provoque problemas en el funcionamiento de la bomba. Entonces, ¿cuál sería el lugar más adecuado que garantice de que no va a haber problemas con la bomba? Condensador. Un sitio antes del condensador, porque el condensador se va a encargar de que ese poco vapor, consecuencia del estrangulamiento, termine siendo líquido, ¿no? Y en esta condición se dirija a la bomba. Eso por una parte. Entonces ya sabemos que el flujo 9 estrangulado lo vamos a enviar hacia atrás a mezclarse con 3. Sin embargo, hay otro problema. Como el fluido circula naturalmente de mayor a menor presión, entonces eso podría dar lugar a que parte de el vapor de calefacción 6 se pase muy rápidamente por el intercambiador de calor sin condensar. ¿Entiende lo que digo? Quisiera saber si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Como no hay nada que se oponga al movimiento del fluido, entonces este va a circular con alta velocidad y eso puede dar lugar a que no haya suficiente tiempo de estadía en el intercambiador de calor como para que el vapor de calefacción se condense. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Va a pasar directo. Se pasa directo, entonces eso podría dar lugar a una pérdida de vapor de calefacción que no nos interesa tener. Nos interesa que lo que salga del intercambiador de calor en el estado 9 tenga la garantía de que va a ser siempre líquido saturado. Y entonces es necesario involucrar en el dispositivo que esté después del intercambiador de calor algo que no deje pasar el vapor, que va a ser entonces un dispositivo que combina el estrangulamiento con esta otra característica de no dejar pasar el vapor. Y me estoy refiriendo concretamente a un dispositivo muy comúnmente usado en estas instalaciones que se conoce con el nombre de trampa de vapor. Entonces ya sabemos qué funciones cumple la trampa de vapor, ¿no? La que mencionamos al comienzo, el estrangulamiento, para que caiga la presión, pero la segunda que no deja de ser de suma importancia, de evitar que el vapor se pase sin condensar a través del calentador de pared. De esta manera podemos arreglar nuestro circuito con el siguiente dibujito. Entonces, a continuación del intercambiador de calor, se va a colocar la trampa y esta trampa es la que va a permitir que el fluido que pase, que lógicamente va a ser una mezcla de líquido y vapor, le pondremos 13,
se mezcle acá con el vapor saliente de la turbina y se genere en la salida el estado 14 de ingreso al condensador. ¿Está claro lo que estoy planteando? Sí, no. Entonces, arreglada la instalación de esta manera, lo que corresponde a continuación es que construyamos el ciclo en el diagrama TS y vamos a proceder con ello. Este es el diagrama TS. Estoy haciendo un poquito más grande que lo normal para que no hayan inconvenientes en la identificación de los estados. En esta instalación está claro que hay 3 niveles de temperatura correspondientes a los 3 niveles de presión. T sub 1, T intermedio, T sub 0. Entonces siempre comenzamos por el vapor 2. Sería acá, dentro del hogar de la caldera, ¿verdad? Que lleva al fluido, al recalentador del que sale en la condición 2' para su ingreso a la turbina. En la turbina va a ocurrir todo este proceso de expansión de 2' hasta 6 en la primera etapa, es decir, hasta el sitio donde se va a hacer la extracción del vapor de calefacción, y de 6 hasta 3 en la segunda etapa. Ok. Todo lo que pase por el condensador va a resultar en la condición del líquido saturado 4' a la presión P sub 0. Esto que estoy marcando. Me estoy saltando un poco de lo que ocurre en el condensador porque necesito esta información. Estas son las líneas isobáricas de presión intermedia y presión de caldera. Entonces, en la bomba, que es una sola, ahora el fluido se comprime desde la presión P sub 0 hasta la presión P sub 1. Es decir, siguiendo este proceso que lleva al estado 5, el líquido subenfriado. Y cuando 5 pasa por el intercambiador, entonces se transforma en el líquido más caliente, 10, idéntico al 1 que tenemos marcado siempre en los otros esquemas. Ok. ¿Qué ocurre con el vapor de calefacción 6? Entonces, cuando pase por el intercambiador de calor, se va a condensar de una manera total y garantizada por la trampa hasta el estado 9. Voy a marcar el 9 en la parte de arriba porque me va a estorbar con algo que voy a marcar a continuación. Entonces, este es el estado 9. Cuando pasa por la trampa, experimenta un estrangulamiento que lo conduce hasta el estado de presión P sub 0, que hemos marcado como 13. Y 13 con 3, acá en este sitio, se mezclan dando como consecuencia un estado intermedio 14, que es el que pasando por
el condensador termina siendo 4'. Comentarios sobre todo lo que he graficado. ¿Está todo claro? ¿Alguien tiene dudas? ¿Preguntas? Para hallar los puntos de entropía 13 y 14, tendríamos que analizar el intercambio de flujo de masa en el estrangulamiento. No. Lo que ocurre con 3 y 14, 3 y 14, ¿no? O 13 me dice. Los puntos que están en medio, porque son los 13 y el 14 son datos que vamos a tener que encontrar para este ejercicio. Por supuesto. No, pero no se olvide que la entalpía 9 y la entalpía 13 son iguales, ¿no? Sí, cierto. Por esto. Entonces la ¿Verdad? dificultad estaría en el punto 14. Claro, el punto 14, la entalpía del punto 14, usted la va a determinar si hace balances alrededor de este volumen de control, que tiene dos entradas y una salida, ¿no? Una entrada 13, otra entrada 3 y la salida 14. Sí. Entonces escribe los balances correspondientes y luego busca la relación de flujos másicos para que usted pueda conseguir, digamos, el dato de entalpía 14, ¿no? Aunque creo que no le va a hacer falta para el cálculo del rendimiento. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? No sé si vale la pena que yo escriba la expresión matemática de rendimiento o la desarrollan ustedes y después la podemos revisar para que tengamos seguridad de lo que estamos haciendo. Con los mismos datos del ejercicio anterior, usted puede recalcular el rendimiento de esta instalación con esta versión del intercambiador de pared, del calentador de agua de pared. Quisiera escucharlo. Ingeniero, en la fórmula del rendimiento, la trampa de vapor, ¿afectaría algo? ¿O de qué manera? El rendimiento tiene que ver, en primer lugar, el trabajo de la turbina 1, trabajo de la turbina 2, trabajo de la bomba, en este caso es una sola, ¿no es verdad? Y luego el calor suministrado, que va a ser igual a la entalpía 2 doble prima menos la entalpía 10. Tengo que borrar el 12 para que no haya confusión. ¿Lo ves? Ahora la condición de entrada a la caldera es el líquido saturado 10, ¿cierto? Sí, ingeniero. Note usted que en este cálculo de la cantidad de calor suministrado es prácticamente igual a lo que teníamos en el ciclo de Carnot original. En el ciclo de Rankine, digo, original. ¿Lo ves? Antes de que se haga, digamos, la corrección por bombeo. Bueno, la cosa es que se trata de la diferencia entre la entalpía de este estado 2 doble primo y la entalpía de este líquido saturado 10. ¿Alguna otra pregunta? Por supuesto, esta cantidad
cantidades tienen que ser afectadas por la oxidación definida por el calentador de pared. ¿Preguntas? Creo que si me han venido siguiendo con los casos anteriores y han venido trabajando algo, no les va a ser dificultoso elaborar la formulación de rendimiento y ponerles los datos a las cantidades y luego avisarme cuánto da el rendimiento. Listo, ingeniero. Ya, no sé si puedo borrar esto para plantear algo más, aprovechando los minutos que quedan. Sí, sí, Borro entonces, porque voy a volver a algo que planteamos al comienzo. De todas maneras, antes de que yo termine de conversar sobre esta cuestión de los distintos conceptos que se usan para mejorar el rendimiento, como son el recalentamiento y la regeneración, tengo que decirles de que en una misma instalación es posible hacer una aplicación de las dos cosas, ¿no? Es decir, que la instalación, como lo estamos viendo, tenga recalentador, pero también recalentador intermedio y tenga calentador de agua e incluso en las dos versiones, un calentador de contacto directo y también calentador de pared. En el documento que yo les mandé, ahí me parece un esquema de una instalación bastante completa y sería bueno que la miren con detenimiento. Porque usted tiene, ¿no? El documento que yo les he mandado. Ingeniero. sí, ¿Cierto? Ingeniero. Ya, hay una instalación que está casi abarcando una página y mírenla. Ahí va a encontrar todos los componentes que pueden estar presentes en este tipo de instalación. Hasta ahora toda la charla ha girado en torno a qué podemos hacer para mejorar la instalación. Y todos los planteamientos, salvo el estrangulamiento último de la trampa de vapor, todos los procesos que han sido involucrados en los diagramas, que son procesos reversibles. Antes que me olvide, hablando de las trampas de vapor, usted se va a tomar el trabajo de investigar los distintos tipos de trampas que se conocen en la actualidad y sus características, porque hay variedad en esto que se refiere a este dispositivo conocido con el nombre de trampa, que también se llama purgador de vapor. ¿Está claro lo que les estoy indicando? sí, ingeniero. Y como siempre les vuelvo a recordar que todo lo que vamos diciendo que usted busque, estudie, mire, etcétera, puede ser motivo de preguntas en el examen. Así que no se duerma. Esté atento. Ok, en este diagramita voy a dibujar el ciclo que es así. Usted sabe que es un ciclo Rankine con recalentamiento. Acá son procesos reversibles,
Pero ¿qué ocurre cuando los procesos son irreversibles, y sobre todo en la bomba y en la turbina? Entonces, la situación se presenta así. Ve la expansión en la turbina, un aumento de entropía. Lo mismo ocurre en la bomba. Por eso es que ambos procesos se dirigen a la derecha. Entonces, usted aprendió de que las bombas y las turbinas tienen su correspondiente rendimiento termodinámico. Entonces, yo les dejo como tarea, y lo vamos a desarrollar el próximo día, que ustedes busquen y repasen las expresiones de rendimiento termodinámico en las bombas y las turbinas. Lógicamente, el simple hecho de que el proceso sea irreversible va a acarrear de que la bomba consuma más trabajo mecánico y la turbina produzca menos, y por lo tanto el rendimiento de la instalación disminuye. Bueno, quiero saber si me entendieron esta última encomienda. Sí, ingeniero. Sí. Ya. Entonces revisen en sus apuntes de termo 1 este asunto de los rendimientos termodinámicos, y el próximo día continuamos la charla. El próximo martes, Martes pero martes feriado. Sí, el próximo jueves sería, ¿no? viernes. Viernes. Ah, el próximo viernes, perdón. Sí. Estaba Listo. pensando que hoy era jueves. Bueno, entonces quedamos así. Sí, ingeniero. Bueno, será hasta el viernes entonces. Hasta luego. Hasta luego, Hasta ingeniero. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.